presentación a Francisco y a Lucrecia, cuya hospitalidad me hace sentir menos colado en este seminario, ¿no? De gente que de artes plásticas, que yo vengo de otra disciplina, no sé cuál, pero otra. Así que les agradezco enormemente. Antes de empezar, quería hacer un pequeño homenaje muy humilde a una activista, Maite Ayala, que falleció ayer, una activista trans y de VIH, que falleció en Córdoba y que construyó una vida militante en un territorio hostil, como es la ciudad de Córdoba, quizás especialmente hostil, ¿no? Entonces, es un homenaje a una vida militante, ¿no? Y a la gente. Lo que les quería traer hoy, un poco, ¿no? Empezando algunas cuestiones de la supervivencia, es un recorrido un poco heterogéneo sobre cómo ciertas respuestas, digamos, culturales al VIH funcionan como un laboratorio, digamos, de formas y de saberes que me parece que son muy relevantes, sino urgentes, para pensar formas de la experiencia contemporánea, ¿no? Entonces, va a recorrer distintos tipos de materiales, distintas preguntas, pero básicamente es eso, ¿no? Cómo las respuestas al VIH funcionó como un laboratorio de saberes. Empiezo. Muchas de las... No sé qué tengo que hacer. Muchas de las intervenciones estéticas en torno al VIH trabajan en un reacomodamiento que creo que es clave para pensar líneas de sensibilidad de lo contemporáneo, especialmente si tenemos en cuenta los modos en que estas intervenciones inscribieron y dramatizaron en lo público políticas en torno a la vida precaria que, desde los 80, configura de alguna forma el léxico básico de las sociedades neoliberales, ¿no? En ello se juega un desajuste, creo, más profundo o más generalizado entre las construcciones culturales, digamos, del yo y de la persona, la constelación de lo privado, lo propio, la propiedad, que son todas categorías inseparables de la idea de autoinmunidad, de alguna forma. Entonces, entre esas construcciones culturales y una vida o un viviente cuyas figuraciones, contornos y temporalidades desafían esas formas segregadas. Si evidentemente las narrativas e imágenes del VIH convocaron formas de lo biográfico y de lo autobiográfico, ¿no? Protocolos del yo que dan cuenta de la experiencia. Estoy pensando en el trabajo que me parece muy iluminador de este punto de Alicia Bayone, ¿no? Sobre las escrituras del SIDA en América Latina. Al mismo tiempo, la misma naturaleza del contagio, del virus y de los modos de su politización trabajan en un desmontaje sistemático de esas formas, como los marcos a través de los cuales hacemos inteligible eso que llamamos una vida, o quizás más cotidianamente la propia vida, ¿no? Esa fórmula, ¿no? Que habita en la lengua y que constantemente nos atraviesa y nos constituye, ¿no? ¿Cuáles son los marcos a través de los cuales eso se constituye? Estoy pensando obviamente en el trabajo de Judith Butler, ¿no? El bio que emerge en estas narrativas o en estas formas parece desbordar y problematizar de modo muy agudos las matrices recibidas de ese yo. Más bien, ese bios se recorta contra el autos de la autobiografía. La vida propia se vuelve así, el terreno de un desajuste radical entre sujeto y viviente. Tal desajuste es quizá uno de los desafíos críticos más insistentes en nuestras investigaciones sobre cruces entre estética y política. Las respuestas políticas culturales al HIV, quiero sugerir, son un laboratorio donde se piensa ese reacomodamiento y donde se ensayan otras modelaciones de la experiencia. Lo que quería proponerles hoy es que un modo quizá de pensar ese desajuste pasa por una reflexión sobre temporalidades, ¿no? que Francisco y Lucrecia recién mencionaban. Dado que en esta disimetría entre sujeto y viviente, lo que emerge como un dato central son temporalidades, esto es, modos de construir
secuencias y marcos de temporalización que no coinciden con las formas del yo, de lo personal, ni tampoco con las narrativas de lo colectivo, lo social, los tiempos de lo comunitario en sus formas dadas, quiero decir la nación. Por ejemplo, la historicidad de lo nacional o de las identidades disidentes, subalternas, etc. Otras temporalidades que vamos aprendiendo a reconocer como tarea crítica, en las que se contesta la distinción entre las vidas a proteger y las vidas a abandonar, que es quizá la distinción biopolítica básica, y que es una distinción, y quiero subrayar esto, que está hecha de tiempo, en el sentido de que cuando hablamos de vidas a proteger, son las vidas que se futurizan, si somos el neologismo, son las vidas que se albergan en los imaginarios y las narrativas colectivas del futuro. Eso es una vida a proteger, una vida a futurizar, en contraste con esas otras vidas que emergen bajo una luz terminal. Lorin Berland, por ejemplo, habla de slow death, a ciertas poblaciones que entran en narrativas de muerte lenta, sino directamente de persecución y eliminación. Entonces ahí la distinción, esa distinción butleriana entre vidas a proteger y vidas a abandonar, en torno al debate sobre vidas precarias, es una distinción hecha de tiempo, hecha de temporalidades que hay que construir. Puede ser útil en este sentido empezar por algo que dice Joaquín Pinto en su documental del año 2003, de Agora y Lembermé, en el que Pinto sigue durante un año un tratamiento experimental contra la hepatitis C que para los portadores de VIH como él mismo puede tener consecuencias letales. Un virus, dice Pinto, y subrayo esto, es una reliquia viva. Si por un lado amenaza la vida de un cuerpo, por otro trae la escala de mutaciones evolutivas. Es memoria de lo vivo y a la vez marca de una muerte posible. Tensa el relato del yo, la historia de su cuerpo y la forma misma de lo humano, a partir de una escala larga de lo biológico. Memoria de la vida que paradójicamente amenaza al cuerpo. Esta dislocación temporal que trae el tiempo y la escala de lo vivo al relato de una enfermedad y a la interrogación sobre las formas de la subjetividad, es el terreno sobre el que tiene lugar el film. El film que empieza además como insiste mucho con la pregunta por el tiempo, Busquen las imágenes, dice un tiempo antes del tiempo. Entonces la pregunta por la temporalidad es la clave del film de Joaquín Pinto. Documentando el año de tratamiento con una multiplicidad de registros que van desde el retrato de momentos dificultosos ocasionados por el tratamiento, dolores, insomnio, hasta la precarización de los servicios médicos en España, justamente por los recortes neoliberales del PP, del Partido Popular. El tipo empieza su tratamiento contra la hepatitis el día en que gana Rajoy, O sea que entra directamente en una secuencia de precarización que se refleja en el año, Inmediatamente porque lo afecta directamente. Y junto a esto la textura de una cotidianeidad que incorpora al tratamiento de la vida compartida del director con Nuno, su marido. Meu nome é Joaquim, en mi vida no tem nada de particular. Así comienza el documental. Esa vida pasa por la luz que le proyecta el virus. Esa vida sin nada de particular. Pasa por la luz que le proyecta el virus. Esta vida se narra a través de, dice Pinto, cito de nuevo, una breve historia clínica, comenzando pelo fin. El tiempo de esta historia clínica es la del sobreviviente, que se sitúa desde un final que sin embargo continúa en presente. Y fíjense que el título del documental es ahora, y ahora qué hacemos, y ahora cómo se sigue, cuál es el tiempo, allí donde no se puede articular una narrativa clara de futuridad, pero ese ahora como el foco. Pinto pertenece al momento, a diferencia de muchos amigos que se memorializan en el documental, pertenece al momento post-cóctel. En el que, como decía recién Francisco, el virus se despega de sus condiciones letales y se reconvierte en condición crónica. Esta historia clínica, sin embargo, me parece muy interesante la fórmula de la historia clínica, como modo de narrar la propia experiencia. Podría pensarse como un relato autobiográfico, la vida de un yo narrada desde el momento de la enfermedad, pero en realidad acá aparece otra cosa. Porque lo que se hace visible en esta operación que sería propia de la autobiografía, esa vuelta sobre sí del auto, aquí falla, y esa falla echa luz sobre otras configuraciones de lo subjetivo. La historia clínica hace aparecer un bios
un viviente a la vez tecnológico y político, que desvía toda coincidencia entre el yo y su cuerpo, y que abre una temporalidad a la vez material y formal, que no responde a ordenamientos previos. En ese autos, en ese movimiento del sí mismo, emerge una relación, una dimensión heterogénea, no narrativizable, al menos en matrices convencionales del relato, que pasa por temporalidades múltiples. La ilusión de la historia personal, dice Pinto, la ilusión, se disuelve ante la presión de esas nuevas fuerzas, esas materias y esas imágenes que pasan por los cuerpos y por los cuerpos en relación. En este sentido, el documental trabaja una serie de imágenes y reflexiones en torno a la vida animal y biológica. Pone el virus y al animal en relación inmediata con la pregunta por el viviente. Ensaya, podríamos decir, una mirada molecular, como una especie como una exigencia del virus. Ahora bien, buscando imágenes del virus, ¿no? el volver visible el contagio, Pinto se encuentra con un desajuste temporal muy profundo. Miremos un clip cortito, lo que nos va a dar una idea de lo que quiero subrayar. Ver para crer. Procure imagens de vírus. Encontre animações, esquemas, simulações em computador. As imagens reais são difusas. O VIH é muito mais pequeno que as células CD4 com que se funde. Pequeno demais para ter cor. Visite o Laboratório de Medicina Molecular. Sou recebido pelo professor João Gonçalves. Explica-me que o tempo do VIH é rápido, com uma taxa de mutação elevada. Num dia, uma partícula pode dar origem a 10 elevado a 10 de partículas. As drogas atuais inibem a replicação do vírus, mas este permanece adormecido em células do cérebro, do tecido linfático e da medula óssea. Este instituto propõe-se desenhar nanopartículas capazes de reconhecerem essas células para as destruírem. E estas manchas do fundo são células. E é nestas células que vamos ver o que está a acontecer lá dentro do vírus. Queria filmar os vírus, filmamos o trabalho. Fico a saber que a grande maioria dos vírus são persistentes e não causam danos. Evoluem como o hospedeiro e são quase sempre transmitidos de pais para filhos, ou por via sexual. Uma parte importante do genoma humano é composta por fragmentos de vírus que nele se integraram e que nos definem. Por exemplo, o gene responsável pela digestão do amido é ativado por uma sequência completa de um vírus arqueológico. Ao saltarem entre espécies, os vírus podem tornar-se agressivos. A maioria das doenças virais surgiram com o início da agricultura e da domesticação de animais. O sarampo, a tuberculose e a varíola com o gado, as gripes com os porcos e as aves. O VIH é mais um vírus que inúmeras vezes saltou essa barreira. Talvez esteja a procurar imagens do VIH num local errado. A epidemia teve origem com a chegada a regiões inacessíveis, homens de pele pálida, com o poder das armas de fogo. Na bacia do Congo, na passagem do século XIX para o século XX. Expandiu-se por rotas comerciais por onde circulavam milhares de transportadores forçados. Talvez deva procurar nas imagens dos massacres das famílias dos que não se submetiam. A história não contada no coração das trevas. Es interesante, ¿no? El clip, porque fíjense, en el momento que el tipo dice quiero encontrar una imagen del virus, ¿no? Quiero ver dónde busco una imagen del virus, lo que se encuentra son tiempos, ¿no? Y son temporalidades que van por el lado de lo biológico, por el lado de la expansión colonial, ¿no? Ninguna de las cuales resuelve la historia del virus, sino que el documental trabaja de esta forma, juxtaponiendo temporalidades sin construir un marco narrativo que vuelva cohesivo, que vuelva coherente narrativamente esos tiempos, ¿no? Sino que opera más bien por juxtaposición, ¿no? Y esas capas
de tiempo son las que se van articulando en torno a la pregunta por el virus. Y la pregunta es, ¿dónde se sitúa el yo? ¿Dónde está el yo ahí? ¿Cómo se sitúa el yo en relación a esas temporalidades? En ese sentido digo, cuando la falla de la operación autobiográfica, ¿no? Ese momento en que el sí mismo, la vuelta sobre sí, se encuentra con este repertorio, esta especie de líneas, estas heterocronías, esta multiplicidad que no se puede volver relato. Temporalidades heterogéneas, entonces, allí donde no hay una narrativa capaz de volver coherentes estos estratos o series temporales, ¿no? El documental, y de ahí la operación arbitraria, ¿no? Registrar un año, como formato capaz de juxtaponer tiempos heterogéneos que no hacen síntesis como una suerte de conciencia histórica o como una narrativa subjetiva. Estas temporalidades tienen lugar en el límite de lo humano, porque lo que traen son escalas que no coinciden con la historia personal, la de un grupo social o la de la nación, aunque las reagrupa de un nuevo modo. La presencia de animales en el documental es clave, y a la vez se narra la sequía que amenaza a los árboles que Nuno y Joaquín están plantando en su casa en las Islas Azores. Aquí lo animal y lo vegetal no funciona como un retorno a la naturaleza en su construcción moderna, digamos, ¿no? Como eso dado anterior a la sociedad humana, sino como imágenes de una vida amenazada y como agentes de una historicidad nueva que pasa por la precariedad de lo viviente, vuelta a regla de las tecnologías del capital. Esa historicidad, esas nuevas temporalidades del histórico, es lo que me interesa subrayar en el documental de Pinto. Un saber, un modo de la conciencia que se juega a partir de un tratamiento de los cuerpos. Quizás esa doble articulación, esta intersección entre una interrogación sobre las biopolíticas en las que se conjuga la administración de la vida precaria y una nueva conciencia sobre el cuerpo como dimensión de lo común, de lo relacional entre humano y no humano. Eso es quizá lo que le haya dado al VIH, esa capacidad de volver visible condiciones del vivir y del morir contemporáneos, como si el VIH fuese la luz que el presente arroja sobre todos los cuerpos, seropositivos o no. Una luz que viene justamente desde el fondo de la vulnerabilidad de los cuerpos, desde donde emergen otros modos de ver, de saber y de significar. ¿No es este, cabe preguntarse, uno de los desafíos a la vez formales y ético-políticos que vienen en el momento en el que la precariedad se alberga en el corazón de nuestra experiencia histórica? Segunda parte. Supervivencias. Este tensor, las temporalidades no humanas, pivota también hacia los modos del duelo. Porque, como sabemos, desde los comienzos mismos del activismo VIH, la inscripción en el tejido de lo público, de los que iban muriendo, se volvió una dimensión central de las luchas. Fundamentalmente, la conciencia de que había algo irreductible en esos cuerpos, algo que no se dejaba sublimar ni simbolizar, una relación con la presencia directa y material de los restos. Dado que si justamente lo que el VIH dramatiza de modo incomparable, quizá, es la gestión biopolítica directa sobre los cuerpos, ¿no? Donde el cuerpo y su tiempo de vida se vuelve un campo de batalla, ¿no? De decisiones políticas, sus muertes no se dejan en el sentido del acceso a los medicamentos, ¿no? Que fue el foco, ¿no? de los primeros activismos. Sus muertes no se dejan inscribir con los rituales dados, sociales o religiosos, por los cuales memorializamos la persona, en el sentido de la construcción simbólica, y devolvemos los restos al ciclo de las materias. En ello, aquí al contrario, los restos insisten y se vuelven agentes de contestación política. Y en ello se juegan otros tiempos de la supervivencia, el sobrevivir. ACTAP fue, como sabemos, en este sentido un laboratorio radical. Hacia fines de los años 80, por ejemplo, Levi Bosnarowicz portaba esta campera en las marchas, ¿no? If I die of AIDS, forget burial, just drop my body on the steps of the FGA. Si murió de SIDA, olvídense del entierro, simplemente arrojen mi cuerpo a las escaleras de FGA, Food and Drugs Administration. Fíjense qué interesante esto, No lleven mi cuerpo al Congreso, no lleven mi cuerpo al mall del Congreso de la Nación, llévenlo a la agencia donde se aprueban los medicamentos, es decir, la agencia de la gestión biopolítica directa. Entonces, ahí ya está la conciencia de dónde están las tecnologías políticas.
¿Cuáles son los lugares donde se articulan las tecnologías políticas, que ya no pasa por la representación política del Congreso, sino por la acción directa sobre los cuerpos? ¿No? Esto es de fines de los 80. Hago una nota pie acá. David Bochnarovich estuvo en Buenos Aires en julio del 84, junto con su amigo y amante Luis Franguella, ¿no? Entonces, hay un trabajo que estoy intentando hacer, pero hoy revisé los archivos y no encontré mucho, pero un trabajo para pensar en qué medida ese viaje a Buenos Aires, en el momento de julio del 84, ¿no? El momento de emergencia de los debates y de las luchas en torno a derechos humanos en la Argentina, es decir, el silbatazo ya fue en el septiembre del 83, digamos, ¿no? Ya tenemos las intervenciones sobre la esfera pública. ¿En qué medida este viaje en Bochnarovich tuvo un impacto sobre lo que el tipo va a estar haciendo 2 años después, ya como 2 o 3 años después, ya como miembro de ACTAB, en el que va a ser uno de los impulsores de los funerales políticos, es decir, de los funerales a cajón abierto en las calles de Nueva York, digamos, ¿no? Entonces ahí sería interesante pensar los modos de un tráfico, los modos en que las dos sociedades estaban luchando, disputando políticas de la supervivencia. Entonces, Bochnarovich, en el año 89, ACTAB lleva adelante una performance que fue formidable, muy polémica, que era un die-in, como un ir a morirse, un performance de la muerte en la Catedral de St. Patrick, contra las políticas del siniestrísimo cardenal O'Connor, de ese momento, que era el que estaba promoviendo la lucha contra el uso de los condones, y luego, los funerales políticos, y luego la muy conocida Ashes Action, la acción de las cenizas del año 92, ¿no? Esta fue la convocatoria, donde se arrojaron las cenizas de activistas muertos, y por eso mismo, y acá decía muertos políticos, porque eran las víctimas del abandono sistemático y deliberado y explícito, además, de las administraciones Reagan y luego la de George Bush padre, ¿no? Entonces acá una política y una política del resto. Lo que se juega, en eso se juega un cruce. A ver si puedo poner imágenes para que vean un poquito cómo tenía lugar no me apagues tanto la luz porque necesito seguir leyendo. Después ya pasamos al clip. Esto para que vean como el footage, ¿no? de la acción. Porque se trata de la inscripción material del resto corporal en el tejido de lo sensible, en el entrecuerpo de la vida social, cruzado con el hecho político de que estas muertes eran parte de una necropolítica explícita, ¿no? Entonces, como vemos, en este momento la gente va recitando los nombres de los muertos, arrojan las cenizas en la entrada de la Casa Blanca, ¿no? Pero hay una escena en esta acción que quiero que miremos con más detalle. Después de que los activistas arrojan las cenizas, van dando pequeños discursos, semblanzas sobre las personas, ¿no? que están memorializando allí, que están volviendo parte de una intervención sobre el espacio público, ¿no? Y en esa ronda de semblanzas aparece... Sí, lo introduzco después. The main reason I'm here is to scatter my own ashes. I'm going to die of AIDS in probably 2 years, and that is why I'm here. And the one thing I want to say is it's God bless people like ACT UP that have allowed me to live longer than I would have otherwise. You guys have the courage, the strength, the commitment, and the love, and the passion to help make my life longer. Until I die, I will join your force and help to do others the same. El tipo dice, una vez cuenta que su amigo no puede esparcir las cenizas de su amigo porque era mormón, entonces precisamente no puede hacer eso, pero que él principalmente va ahí to scatter his own ashes, va a esparcir sus propias cenizas, ¿no? Porque él cree que va a morir, de acuerdo a los cálculos, cree que va a morir en 2 años. Y quiere ir a intervenir en esta escena con el esparcimiento anticipado de sus propias cenizas.
Acá hay algo que me interesa subrayar para volver a la cuestión de temporalidades. Decide arrojar sus cenizas anticipadamente como gesto político que grafica de modo radical esa temporalidad prepóstuma, uso la expresión de Crisel Jusino, en la que los tiempos del vivir y del morir se entrecruzan e interpelan, en el que en alguna medida se habla desde el otro lado. Sin embargo, en el mismo gesto de hablar en el nombre de sus cenizas, ese otro lado del morir se redefine radicalmente. Hablar en nombre de las propias cenizas, hacer que mi voz sea la expresión del cuerpo en su persistencia material, capturando una escala del cuerpo que va más allá de la propia vida. La materia de ese cuerpo quiere insistir en el espacio de lo compartido y en el tejido de lo sensible, porque hacer hablar a las cenizas es un acto de animación de eso en principio inerte, asignificante, que son los restos, lo que queda después de la muerte. Aquí, en cambio, el resto la voz quiere que el resto se vuelva agente, actor y presencia, traerlo al espacio entre cuerpos y entre sujetos que se instituye en la asamblea política. Hacer del resto una presencia expresiva, disputar allí entonces el sentido de la supervivencia y los modos de aparición de ese umbral entre vida y muerte, que es el del sobreviviente y lo que sobrevive. Esa afirmación es un retorno, retorno de las cenizas, retorno anticipado de las cenizas, contra el presente y el futuro, y también contra el pasado, en el que esa existencia es negada. Supervivencia, sobrevivientes como figuras de una temporalidad de interrupción y de afirmación de otros tiempos, tanto es el futuro como es el pasado. Más que la memoria, como acto de recordación, de recuperación y de relación simbólica y narrativa con el pasado, y también como trazado de una linealidad continua entre el presente y el pasado, obviamente. No tanto la memoria, sino la supervivencia. El retorno de las materias como afirmación de un tiempo otro, como interrupción de eso que llamamos presente. Evidentemente, esta escena norteamericana de los años 90 resuena con todas las enormes diferencias, con los procesos que estaban teniendo lugar en Argentina hacia los mismos años, justamente cuando la democracia trazaba las coordenadas de su fundamento ético y de su imaginación de lo posible en torno a los restos ausentes y a las culturas que lo politizaron. Y ahí es interesante pensar ese viaje de Bosnarovich, ¿no? Pocos itinerarios son tan nítidos de la significación y el alcance expansivo de esas luchas como la escritura de Martha Dillon, que anda por ahí. Si pensamos en alguna de las líneas que recorren su vivir con Guido del 2004 hasta ese texto formidable, Desaparecida, del 2015, vemos una insistencia en pensar en cómo vivir, en cómo hacer la vida vivible, cómo construirla, a partir de estas relaciones de supervivencia y de una poética y política de los restos. El SIDA escribía Dillon hacia el 97 en sus columnas, luego reunidas en el libro, ¿no?, que todos conocemos. Cito: el SIDA le trajo a una nueva generación el saber que los jóvenes, los amigos, también mueren. Así lo aprendieron nuestros padres, cuando la dictadura argentina recortó su generación, y antes también quienes vivieron las guerras. Ese dolor nos modela. Fin de cita. Una ética, claro, donde se desmonta la fantasía de inmortalidad y de salud autoinmunitaria, y se trabaja una relación con la propia finitud. Pero a la vez, una ética que pasa por el hecho de que las generaciones, los ciclos de la reproducción que las sociedades heteropatriarcales definen como naturaleza humana, son interrumpidas, desviadas, alteradas por distintas modulaciones de lo político. Los sucesivos genocidios médicos, políticos, bélicos que modelaron nuestra experiencia histórica reciente, digamos, modelan la herencia del siglo XX. Aparecen ahí otras formas de la memoria y de la supervivencia que no pasan por la reproducción heterosexual, que no pasa por la continuidad de los padres a los hijos y las generaciones, líneas queer de supervivencia, ¿no? Y ahí estoy pensando en el trabajo de Cecilia Sosa, ¿no?, sobre la dimensión queer del afecto, ¿no?, en algunas operaciones de la memoria de la agrupación hijos, ¿no? Allí situar en esas líneas queer de supervivencia también un momento de Aparecida, ¿no?, el texto del 2015, que es un texto en realidad sobre la maternidad, interesantemente sobre un hacerse la madre, ¿no?, hacerse la madre, ante la restitución de los restos de la madre, de Marta Taboada, ¿no?, en el que se habla en ese fragmento de la tenacidad de los huesos, ¿no?, los huesos tenaces, dice, abriendo espacio entre los vivos, donde los restos, como las cenizas de Astap, adquieren una agencia allí donde entran en relación con el tejido de los vivos,
de los sobrevivientes. Una política de los restos donde las generaciones están desarmadas y rearmadas según otras líneas, otros linajes, otras herencias y memorias. Pensar ahí la supervivencia. En esa lucha, las líneas entre presente y pasado no son directas ni continuas, pasan por los tiempos escarpados, insistentes, a veces imperceptibles, pero nunca desaparecidos de la supervivencia. Para ir terminando, quería traerles un texto de un poeta poco conocido en Argentina y que me parece que sería bueno conocerlo más. Que es un texto del poeta puertorriqueño Manuel Ramos Otero, una especie de suerte de Perlonger caribeño, también diaspórico. Se trata del poema 8 de un libro titulado Invitación al polvo, del año 91. Escrito en las vísperas de su muerte, a raíz del SIDA, y publicado póstumamente. Tiene un texto, es incluso uno de los textos más conocidos de Ramos Otero, que se llama Nobleza de Sangre, ¿no? Quizá lo conozca, aquel que empieza: gracias Señor por habernos enviado el SIDA, ¿no? Y hace todo un diálogo con Dios, y desafiando el poder soberano de Dios sobre la vida y la muerte, ¿no? En el poema 8, Ramos hace del polvo del título una especie de nudo, a la vez material y político. Es el polvo del placer sexual, obviamente, el echarse un polvo, es el polvo enamorado de Quevedo, obviamente, ¿no? Y por lo tanto también es el polvo del resto corporal. El poema empieza hablando de un tiempo que persigue a aquellos que se atreven a desafiar la norma sexual, ¿no? El tiempo de la norma, ¿no? Que elimina todo lo que se le opone, ¿no? Que resuena con esa idea de crononormatividad de la que habla Elizabeth Freeman, ¿no? Cuando piensa en las temporalidades queer, ¿no? Pero al llegar al final, y el concepto debe ser la segunda parte, en la segunda columna, al llegar al final del poema escribe: la persecución nos une, aunque también nos señala, nos apunta en cada parte, en cada calle, en cada playa. Quiere habitar aposentos y reglamentar lujurias, regalarnos tumbas turbias que nos borren los deseos, velarnos ojo por ojo, diente por diente, arrancarnos, hasta que el miedo de amarnos nos haga amar el olvido, y ese fuego prometido no pueda nacer del polvo. El polvo, ese casi cuerpo, o ya no cuerpo entre nosotros, entre cada cuerpo, entre lo vivo y lo muerto, entre lo orgánico y lo inorgánico, como la acción de las cenizas de Actab o los huesos tenaces de Dillon, dado que aquel polvo, en el final del poema, es el agente donde proviene, donde nace, dice, el fuego y la promesa. El fuego que suele asociarse a la amenaza de la memoria, ¿no? El fuego que quema, los archivos, ¿no? Aquí, en cambio, aparece junto al polvo como agente de un retorno y de una perpetuación, lo que fractura el presente y abre una relación con otro tiempo. Una vez más, el efecto de animación del polvo, ¿no? Eso que pasa entre los cuerpos, ¿no? Lo que queda, lo que cae, es aquí esa latencia, ¿no? Lo que cae como en echarse un polvo, ¿no? Es aquí una latencia que alberga la posibilidad de otro tiempo. Ese es ese ritmo de la materia, latencia y despliegue, animación, virtualidad, allí donde parece no haber casi nada, en las cenizas. Lo que se disuelve y parece no tener cuerpo, aquí adquiere la potencia y la posibilidad de un retorno. De la potencia de una supervivencia, lo que parece desaparecer y sin embargo está ahí y puede retornar y abre fisuras en las formas dadas del presente. Al mismo tiempo, este anudamiento en torno al polvo es también, podríamos decir, el polvo de los precarios. El poema habla de los justos, pero también lo vuelve continuo a los trabajadores, las mujeres y los negros, ¿no? Y no voy a leerlo, pero para que lo tengan ahí, ¿no? Ahí atrás a la cita. De aquellos los que pierden la vida amontonando cansancios, dice el poema. Ya se asoma ahí el paisaje de la neoliberalización de lo social que despuntaba en la Nueva York de los 80. El polvo trae entonces también la temporalidad de la supervivencia y de nuevas imágenes de lo colectivo, de un pueblo por venir, el de las vidas precarias, y la precariedad de la vida como línea de politización, que será el léxico básico de muchos de nuestros lenguajes y que se conjuga desde las primeras contestaciones en torno al VIH. ¿No? Me gustaría subrayar esto, ¿no? Esto ya está en las primeras contestaciones. Modelando muchos de nuestros horizontes de lucha y de saber. Precariedad entonces allí como categoría temporal, porque aquí lo que se desfonda son las retóricas de futuridad, dadas, heredadas,
la posibilidad de la afirmación de un presente de otros tiempos, los tiempos de los cuerpos, los tiempos heterogéneos, que se afirman como persistencia, donde la resistencia es persistencia, y la defensa del placer como precisamente aquello que tenemos en común, nuestra materia en común. Para terminar, lo que hacen estas intervenciones es dislocar radicalmente los marcos de temporalización de lo viviente, ¿no? Y de lo que se reconoce como una vida, a partir de la relevancia y de una gravitación creciente, intensificada de la dimensión biológica y material de los cuerpos, en contextos de precarización, donde precariedad pone en el centro del debate la pregunta por la persistencia misma de los cuerpos. Los marcos de reconocimiento de una vida aquí no son solamente los que hacen legible la persona, el nombre propio, la biografía y la autobiografía. Son también los de la historia médica, los tiempos del virus, los procesos biológicos, los contagios y las inmunizaciones, y la mirada sobre poblaciones y agenciamientos entre formas humanas y no humanas. Son los tiempos de un viviente que no coincide con las formas dadas del yo. Y son también los tiempos de las materias, de las que están hechas los cuerpos, y que persisten después de la muerte del sujeto, del individuo, ¿no? Retornan en la animación política de la movilización colectiva. Una vida, entonces, como multiplicidad abierta y como arquitectura inestable de tiempos múltiples, que adquiere una nueva visibilidad allí donde lo biológico y lo viviente se vuelve protagonista político. Entonces podríamos decir, ese momento en el que entra en escena el viviente como núcleo de la apuesta política, el momento de la contestación biopolítica, digamos, es un momento de dislocación y recomposición radical de los tiempos de los que está hecha la imaginación de lo social y de lo personal, y por lo tanto las subjetivaciones y enunciaciones políticas. Digo, ¿no? Cuando digo enunciación política pienso en la escena de la ceniza, ¿no? Cómo se constituye, cuál es el terreno de una enunciación política en el tipo que dice vengo a esparcir mis propias cenizas. Lo social y lo personal se reformulan bajo la presión de un viviente que impone sus ritmos y sus claves, cambia el relieve, las reglas, las materias, los modos en que producimos subjetividad como tejido de relaciones entre cuerpos. Ese es quizá el efecto sísmico que hoy escuchamos en torno a la lucha de los años 80 y 90 y que modela la sensibilidad del presente, ¿no? Porque quizás allí una de las preguntas no sea tanto quién soy, cuál es mi identidad, sino de qué estoy hecho. De que estoy hecho en contextos en los que el tejido de la persistencia material de los cuerpos está siempre bajo amenaza. Esta atención a temporalidades múltiples, biológicas y materiales, que, como decía antes, no se sintetizan en mecanismos narrativos cohesivos, en esta atención se juega, sin duda, una nueva microscopía de lo corporal que el VIH impuso a nuestra sensibilidad y a nuestros saberes. Esto es, en este tramado, estos estratos de tiempo desfondan muchos protocolos formales de la cultura heredada del siglo XX y en algunos casos que venían del XIX. Y en ellos se juega, creo, una pedagogía práctica sobre otros modos de producir subjetividades y otras configuraciones de lo humano, allí donde una nueva gravitación de lo viviente, que no se puede reabsorber en las retóricas de lo natural o de los ciclos vitales, ahí es donde adquiere una nueva gravitación esa retórica de lo viviente, esto es, donde aparece una nueva historicidad en el límite entre humano y no humano, donde emerge el terreno de una vulnerabilidad que teje nuevos territorios de lo compartido, esto es, otras formas de ser un cuerpo y de habitar entre cuerpos. Era eso, más o menos. Gracias por la paciencia. Pregunta, ¿me puedo bajar? Estoy como cautivo acá. Si hay alguna pregunta del público, les alcanzo el micrófono. ¿Alguna pregunta? ¿Podrás es algo por ahí que está bueno para darnos el contexto regional? Si es posible trazar
alguna relación entre experiencias como el silbetazo y los funerales políticos de ACTAP. Es algo que hemos charlado y si podrías desarrollar algún reenvío, ¿no?, entre esas imágenes que están tan pregnantes, ¿no?, en la memoria de la cultura visual de los argentinos, ¿no?, y en torno a la ausencia, ¿no?, principalmente. Sí. Una idea así como la verdad que yo no lo pensé tanto por ese lado, digamos, por el lado de los repertorios visuales, ¿no? Simplemente lo que decía es que qué interesante pensar esa nueva en líneas históricas muy diferentes, ¿no? Por contextos tan heterogéneos de los mismos años en Estados Unidos y en Argentina. Qué interesante pensar esa nueva conciencia sobre las distintas técnicas de precarización de los cuerpos, ¿no?, y los modos de contestar con una relación directa con la presencia material, digamos, ¿no? En ese sentido pienso que sería muy productivo encontrar los materiales de la visita de Bojnarovich. Hay algunas entrevistas donde el tipo habla, ¿no?, la visita a la Escuela Mecánica de la Armada, donde él habla de los ciclos de la vida y la muerte en Argentina como algo que resonó mucho con su trabajo y que va a impactar luego directamente en lo de ACTAP. Me parece interesante ahí pensar esa simultaneidad en torno a, con todas las diferencias enormes, en torno a esos primeros configuraciones de los modos en que se empieza a politizar la vida precaria. Y me parece interesante marcar eso porque creo que ese es el suelo que llega hasta el presente, digamos, ¿no? Donde empiezan a aparecer vocabularios y modos de dramatizar en público, de escenificar en público eso que no era tan evidente en las retóricas y los modos de enunciación políticas previos, ¿no? Donde aparece esa relevancia, ese relieve de lo precario como el terreno en el cual se tiene lugar la disputa política, digamos, ¿no? Y la reconfiguración de lo político. Eso me parece interesante. De todas formas, obviamente en Estados Unidos la tradición del funeral político es larguísima, es decir, la lucha por los derechos civiles en los 60 y los 50, es mucho funeral político y mucho funeral a cajón abierto, especialmente en las agrupaciones políticas afroamericanas, digamos, ¿no? O sea, que ahí tenés toda una tradición. De todas formas, lo que es súper interesante es cómo ACTAP vuelve consciente, anticipa el funeral político. Yo saqué una cita que por ahí hubiese sido buena tener de uno de los activistas, Mark Fisher, si no me equivoco, después puedo checar el nombre, donde el tipo escribe un manifiesto diciendo "Bury me furiously", entiérrenme furiosamente, dice el tipo, ¿no? Entonces ya está, y Bojnarovich obviamente también, digo, ¿no? Ya está la idea de esa conciencia de que el cuerpo va a hablar después, incluso después de que la persona haya fallecido, donde hay una especie de autodiseño, de los modos en que quiero que la materia propia, mi propio cuerpo, este cuerpo propio e impropio, intervenga en el espacio público, ¿no? Entonces, ahí esa temporalidad me parece que es nueva, que tiene que ver con las formas en que nuestras sociedades fueron aprendiendo las maneras de escribir públicamente y de narrar y de ponerles marcos de temporalización, marcos de temporalidad a la vida precaria. Y en ese sentido me parece que es de ahí, escucho yo, esa especie de interpelación directa al presente, digamos, ¿no? Donde para nosotros la forma de politización son, donde las disputas en torno a líneas, tecnologías y modos de gobierno en torno a la precarización diseñan el escenario de lo político para nosotros, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una contemporaneidad y en ese sentido me parece muy auspicioso el seminario, digamos, ¿no? Pensar ahora, no solamente por la continuidad de las luchas en torno al VIH, que obviamente continúan, sino también por los modos en que las luchas en torno al VIH modelizaron muchas formas de escribir en lo público eso que hoy llamamos vida precaria, ¿no? Eso que hoy llamamos el cuerpo de los precarios, ¿no?
Y me parece que una de las marcas fundamentales de esa operación pasa por el tiempo, pasa por la temporalidad, ¿no? Porque obviamente la noción de precariedad y de vida precaria, por un lado, creo que es una noción temporal, no está garantizada la persistencia del cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo, lo precario, la condición precaria, nunca es exclusivamente humana. Es algo que se comparte con todos los cuerpos vivientes, en general, ¿no? Entonces me parece que esa doble articulación que diseña muchas de nuestros imaginarios políticos, nuestra forma de enunciar políticamente, estaban siendo trabajadas y de forma muy, voy a hablar del laboratorio, ¿no? De forma como muy nítida en algunas de las primeras intervenciones de ACTAP, y obviamente que llegan a estar de forma mucho más quizás precisas al documental de Joaquín Pinto del 2003. No te respondí, pero bueno, ¿viste? Así es como funciona, ¿no? Hola, quería hacer una pregunta, yo viniendo un poco de afuera de todo este campo del estudio de la problemática del SIDA y las luchas por la estética, sobre cuál es el grado de incidencia real que en la política tienen las acciones como ACTAP, ¿no? Porque cuando yo que estudio los cruces entre arte y política en Argentina en los años 70, por supuesto que el problema de la eficacia es central, ¿no? Entonces me preguntaba cómo funciona desde ese lugar. Sí, buenísimo. Me olvidé de mencionar el documental de donde mostré el footage, se llama United in Anger, es de Jim Hubbard. Cualquier cosa, si alguien interesa, le puedo pasar la data, se consigue en YouTube, ¿no? Y es del 2013, interesantísimamente, junto con otro documental sobre ACTAP que salió en el 2013 que se llama How to Survive a Plague. Sintomáticamente, ¿no? Año 2012-2013, dos documentales que vuelven a ACTAP. Acaba de haber una película francesa que le dieron un premio en Cannes, que es ACTAP en Francia. Entonces, hay un retorno ahí, ¿no? Son los 30 años, obviamente, ¿no? Es la efeméride, digamos, ¿no? La periodización. Pero a mí me parece también que en el caso de Estados Unidos, que es un lugar que conozco un poquito mejor, ACTAP también representaba traía una de las últimas imágenes de movilizaciones públicas y de modo de ocupar la calle, que en los años 90 y 2000 obviamente se sofocaron, digamos, ¿no? Quedaron muy... Entonces, ahí había también otra memoria, que no era solamente la de la sino un modo de ocupar la calle, un modo de intervenir en lo público y un modo de producir público. La cuestión de la eficacia creo que se podría pensar muy productivamente en relación a los dos documentales, en sus diferencias. How to Survive a Plague, cómo sobrevivir a una plaga, es un documental que tiene un punto de vista más claramente enfocado en los gays blancos de clase media. Y ahí tenés la success story, ¿no? La historia victoriosa, en la medida que el argumento del documental es, gracias al modo en que ACTAP, por primera vez en la historia, a que los miembros de ACTAP intervienen en la producción de saber sobre los modos de producir respuestas al deterioro del organismo, gracias a la intervención de los activistas y de los afectados en la producción de saber, se llega al cóctel. En realidad uno podría contar esa misma historia con otro marco, que es el del sistema de salud en Estados Unidos, ¿no? Donde el momento en el que se está llegando al cóctel es también el momento de la precarización brutal del sistema de salud que afecta a mucha gente y entre ellos a muchos afectados por el VIH. Entonces, me parece que ahí tenés, cuando pensamos eficacias, ahí donde pensás el marco político y cómo salirte. Me parece que en el caso del documental, que por otro lado es un muy buen documental, y lo recomiendo, ¿no? Pero que tiene un modo narrativo articulado quizás demasiado enfáticamente en la eficacia y en esto que conseguimos hacer
los que estábamos en el borde, en el límite con la muerte, y que dice Larry Kramer en el documental, el gran activista, esto fue una revolución, esta fue lo más importante que hicieron los gays en la historia. Entonces hay un marco de victoria, ¿no? Y de éxito que me parece que hay que problematizar mucho, ¿no? En primer lugar por la historia de los cócteles mismos, pero también en el marco más general de la precarización general del sistema de salud en Estados Unidos. Que, a todo esto, interesantemente, hasta después del cóctel continúa, claro, con otra visibilidad, con otros grados de presencia, pero que continúa fundamentalmente insistiendo sobre la politización del sistema de salud en Estados Unidos. Entonces es interesante que los documentales corten la historia del 96, pero el activismo siguió la historia, porque las condiciones están lejos de haber revertido una condición de precarización generalizada. No sé si más o menos... Es que justamente yo pensaba en toda esta cuestión de la precarización, como vos decís, de los sistemas de salud, porque igual de todos modos me parece como muy interesante. Yo pensaba, y me acuerdo que con Francisco lo discutimos algunas veces, yo, no sé, hace unos años vi una muestra que me pareció lindísima en la Biblioteca Pública de Nueva York, que se llamó Why We Fight. Y justamente fue ver esa muestra que me llevó a pensar todas estas cuestiones, porque ahí es como que se traza un panorama muy grande de la cantidad de acciones y digamos de la toma de posición política muy fuerte que tuvo el grupo, ¿no? Sí, y de la dimensión de lenguajes, de los modos de ocupar lo público. Ahí hay una noción que quedó en el tintero, pero que me parece interesante traer, como ACTAP como una especie de laboratorio de lo que Michael Warner llama contrapúblicos, ¿no? La gestación, invención de esferas públicas contrahegemónicas, que son también espacios de producción de subjetividad. En ese sentido, ACTAP fue un laboratorio infinito. Absolutamente, sin duda. Pero yo estuve en la conmemoración de los 30 años de ACTAP a la cosa de 2 meses. Es súper interesante porque ahí la agrupación siguió, claro, con otra visibilidad, ¿no? Pero con una marca claramente latina, afroamericana y transgénero. En donde la población de ACTAP es muy diferente a la que aparece en los documentales y donde las demandas son salud, vivienda y contra el acoso policial. Quiero decir, son demandas, entonces ahí hay una temporalidad de las vidas precarias que se contradicen mucho muchas de las narrativas de éxito que a veces en las conmemoraciones fueron muy insistentes, en el caso de ACTAP, ¿no? Sobre todo en los 30 años. Tampoco sé si es una pregunta y no sé cómo me vas a responder, pero te lanzo cosas que me surgen escuchándote. Yo, como te decía antes, también me pregunto si no puede ser interesante pensarlo no solo desde la categoría de precariedad, pensar el virus o casi cualquier sueña enfermedad, sino también desde la categoría de inmunidad. Y pienso mucho en un texto de José Luis Brea sobre Spaliu, en el que él lo lee explícitamente así y cifra el cuerpo del enfermo de SIDA, el cuerpo de Spaliu, como algo así como un síntoma de una época excesivamente inmunizada, y entonces el cuerpo del enfermo de SIDA como una respuesta social donde justamente el sistema inmunitario cae, ¿no? Y es un cuerpo inmunodeficiente que podría funcionar como síntoma de respuesta ante ese contexto. Y ahí, en relación con tu charla, pienso en una de las acciones de Spaliu, también de la última fase de su trabajo, cuando estaba también con el proyecto de Carving, que no recuerdo el nombre, pero creo que es en Ámsterdam o en algún lugar del norte de Europa, que se sube a una cabaña de un árbol y da vueltas mientras se quita la ropa y se desnuda. Entonces creo que hay un juego con la temporalidad ahí, porque creo que está jugando con referencias de la poesía sufí, de los derviches, de la circularidad del tiempo, pero a la vez se va quitando ropa, o sea, se va desprotegiendo. Entonces no sé muy bien cuál sería la relación entre temporalidad y inmunidad ahí, pero no sé si... No, te agradezco. Yo creo que ahí uno podría
sería bien interesante poder cruzar, jugar un poco a cruzar los vocabularios de la inmunidad con vocabularios de la precariedad. Porque justamente, precariedad lo que es pone en el centro del debate el hecho de que estás constituido por tu relación con el otro, ¿no? Que estás en manos del otro. Y que no sos dueño de tu propio cuerpo. Esa es la mitología del sujeto liberal y potenciada al infinito por la imaginación neoliberal, ¿no? La idea de que vamos a poder capitalizar, propertizar esto que llamamos cuerpo propio y vida propia. Y para volverlo propiedad tenemos que volverlo salud. Se capitaliza a través de la salud, se capitaliza a través de esa apuesta a la fantasía de cierta inmortalidad que viene dada por los modos en que las tecnologías del capital invierten y nos hacen creer, nos invisten de la fantasía, pero que viene de la matriz misma del sujeto liberal, de ser dueño del cuerpo, de que yo soy el dueño, soy el propietario de esto que llamo mi vida. A mí me parece que justamente estas experiencias, donde tampoco es desposesión absoluta, no es despersonalización, porque eso sería claramente otra operación de biopoder, digamos, ¿no? Sino encontrar, me parece que la ética, pero también antes que la ética, el registro de lo sensible, los modos de hacer visible, de hacer sensible en el sentido de volver perceptible, los modos de dramatizar, si querés, la experiencia de la precariedad, son todos modos en que aparece eso que Butler dice, ¿no? Esa expropiación, ¿no? Donde lo propio se tiene que suspender, porque necesariamente me tengo que reconocer en un tejido de relaciones con otros cuerpos. En ese sentido, a mí me parece que el documental de Joaquín Pinto es formidable. Realmente es una intervención en términos visuales, pero también en términos del saber, que ya se trafica, que ya se construye en ese documental. Porque justamente esa idea de esto que llamo mi cuerpo, dice, ¿soy o que somos? Soy lo que somos. Y ese somos está abierto, ese somos está indeterminado. Soy este tejido inestable de relaciones con otros cuerpos. Y no puedo soltarlo, no puedo sostener la fantasía de ser otra cosa que eso. Entonces ese saber, que me parece que eso viene, ¿no? Eso trafica, ¿no? Las experiencias ya de décadas, el saber construido en las luchas y también, obviamente, en las experiencias personales, digamos, ¿no? Entonces ahí lo que se suspende es esa fantasía autoinmunitaria que es la que matriza muchas de la mitología del individuo, digamos, ¿no? Y que apunta a reforzar y que todo en nuestras sociedades, ¿no? Apunta eso por el lado, obviamente, de las retóricas de la salud y por otro lado, las retóricas de la seguridad, digamos, ¿no? Entonces ahí pensar cómo cierta movilización estética y también política de la noción de precariedad nos puede ayudar a disputar ese tipo de gobierno, ¿no? Ese tipo de gubernamentalidad aparte que se funde, que opera aparte de las matrices del sujeto inmune, del sujeto en tanto que autoinmune, por lo tanto soberano sobre la propia vida. No sé si responde, pero bueno, me parece que ahí se puede ser bien interesante como también pensar, ¿no? Uno de los vocabularios críticos y ver hasta dónde nos permite ver, hasta dónde nos permite actuar cierta movilización de los vocabularios en torno a precariedad. Me parece que es una constelación muy amplia y que permite, por eso quería terminar con el poema de Ramos Otero, permite imaginar otras reinvenciones de lo colectivo, ¿no? A partir de un territorio, de una posibilidad de lo común que ya no viene dado por una gramática dada de las identidades, ¿no? O de ciertas construcciones previas, sino que pasa por los modos en que el cuerpo se reescribe en lo público, ¿no? Que reinventa lo público.